un lugar que está situado a nivel del arco aórtico. ¿Ok? Entonces, para eso va a ser indispensable visualizar toda la arteria aorta, desde su emergencia del ventrículo izquierdo, la aorta ascendente, el primer ramo que va a dar, que es el tronco brachiocefálico, donde su rama es la carótida común y la subclavia derecha, ¿no? Y sigue el arco aórtico y tenemos este otro tronquito que es en vez de esto, al lado izquierdo, que tenemos la carótida común y la subclavia del lado izquierdo. ¿Ok? Al lado derecho está el tronco brachiocefálico, al lado izquierdo no. Entonces, este lugar que se llama istmo aórtico está ubicado a 2 milímetros de la emergencia de la subclavia izquierda. Si ustedes se fijan, es una pequeña estrechez que va a existir en la aorta, ¿no? ¿Sí? Ese es el istmo aórtico. Ese es el vaso que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Vamos a poder estudiar el istmo aórtico en dos cortes, un corte sagital y un corte axial. ¿Ok? A nivel del corte sagital, vamos a visualizar el tórax fetal, identificamos el ventrículo izquierdo y el arco aórtico. La muestra o el volumen de muestra del Doppler vamos a colocarlo 2 milímetros más allá de la emergencia de la arteria subclavia. Entonces acá estamos haciendo un corte sagital, ¿verdad? Un corte sagital sobre el ventrículo izquierdo y el arco aórtico. Y entonces esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Ventrículo izquierdo acá, la emergencia de todo el arco aórtico y acá arriba sus ramitas. ¿Bien? Entonces, exactamente este es el istmo aórtico. Recuerdan que cuando estábamos viendo circulación fetal, habíamos dado la presencia de los shunts, ¿verdad? Que hacen los cortocircuitos, ¿cierto? Un shunt era este, el conducto arterioso. Fíjense dónde está entrando el conducto arterioso. Por debajo del istmo aórtico. ¿Sí? Entonces, ese es otro punto de referencia que vamos a tener, que digamos que el istmo aórtico está sobre el conducto arterioso. ¿Ok? Bien. Entonces ahí está. Acá tenemos ventrículo izquierdo, aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. Aquí está el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Entonces, en este sector, fíjense, el istmo aórtico está en la porción descendente, ¿sí? No está en esta porción. ¿Ok? Si ustedes ponen el volumen de muestra acá, ¿les va a salir flujo o no? No. ¿Por qué? Si no vamos a poner, pero ahí no vamos a hacer el tubo de carga. ¿Por qué? ¿Por qué no y por qué sí? ¿Cómo es la lectura del Doppler? ¿El vaso en cualquier parte? Como sea. ¿Cómo tiene que ser el vaso? Vertical. ¿Y este cómo está? Horizontal. El flujo, la lectura, el código es este, ¿verdad? No es así, ¿no? Eso. Entonces, ¿el istmo cómo está? En ese sentido, vertical. Entonces, por eso que vamos a poder lecturar. Este de aquí no vamos a poder lecturar adecuadamente. Además que esto ya es aorta plena, no es el istmo aórtico. ¿Ok?
Podemos hacerlo con un dorso. ¿Qué sería este dorso? Posterior. Podemos hacerlo con un dorso Anterior. no hay ningún problema. La condición es que se sigan viendo todas las estructuras. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro istmo aórtico. 2 milímetros de la subclavícula. ¿En qué semana lo vamos a valorar? Igual que los vasitos cerebral medio, umbilical, a partir de las 20 semanas. Es un necesario del corazón. ¿Cómo? Y este es otro corte que habíamos dicho donde está. Bien, vamos a valorar el istmo aórtico, que va a ser un corte axial. ¿A qué nivel? A nivel del corte de 3 vasos y tráquea. ¿Sí? Igual vamos a colocar el volumen de muestra antes de la convergencia del istmo aórtico con el ducto arterioso. Entonces fíjense esa continuidad que tiene, ¿no? Esa contiguidad, no continuidad, esa contiguidad, están bien contiguos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿sí? Hay que evitar, ¿sí?, la intersección con el ducto arterioso. Este corte axial va a ser más utilizado, sobre todo cuando los embarazos estén más grandes, ¿sí? Entonces ahora hacemos un corte axial, ya no el sagital que estábamos haciendo. Entonces, hacemos un corte axial. Está este es el lado izquierdo y este es el derecho. ¿Quién está? ¿Qué arteria está? Izquierdo, Aorta. derecho. Izquierdo, derecho. ¿Quién está? Corte axial. Izquierda, derecha. ¿Quién está? Pulmonar. Pulmonar, aorta, cava. ¿Sí? ¿Y está? Este es el anilito traqueal. Entonces, ese corte axial que vamos a hacer nos va a permitir ver los 3 vasos y la tráquea. ¿Ok? Acá adelante, arteria pulmonar plena. Acá atrás, ducto arterioso. Acá adelante, arteria aorta plena. Acá atrás, istmo aórtico. Y esta, la cava superior. ¿Ok? Entonces, no se olviden. Corte axial, tengo que identificar los 3 vasos y la tráquea. ¿Ok? Ahí está, nuevamente, lo que les decía. ¿Sí? Hay que identificar esta V. ¿Ok? La más gruesa siempre, ¿quién es? Pulmonar. La del medio, aorta, y luego la cava. Y acá, esta imagen hipericogénica, esos son los anillos traqueales. Ahí la tráquea, delante de la columna, detrás de la cava superior. Puntos de referencia para la tráquea. ¿Ok? Habíamos dicho, adelante va a ser el flujo de la arteria pulmonar y atrás el ducto arterioso. En la aorta, adelante va a ser el flujo de la aorta, atrás el istmo aórtico. Y luego tenemos el flujo de la cava superior. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va a estar colocado el volumen de muestra? A este nivel, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Ahora acá, ¿quién es esta? ¿De qué lado sería? Izquierdo, ¿verdad? ¿Y acá? Desde izquierdo, derecho. Acá, desde izquierdo, derecho, ¿sí? Pulmonar, ducto arterioso, aorta, istmo aórtico, cava y tráquea. Bien. No veo bien la tráquea, doctora, ve por favor. Esto blanquito que se ve. Ese blanquito, esos son los que el anilito traqueal. Gracias.
es el flujo del istmo aórtico? ¿De baja o alta resistencia? Alta. Alta resistencia. ¿Sí? Miren su diástole cómo está Chica. pequeña. Entonces es un flujo de alta resistencia. ¿Sí? Este es el corte axial y ahí estamos midiendo el istmo aórtico. ¿Ok? Nuevamente, las diferentes posiciones del istmo aórtico que podemos tener en el corte axial o el corte sagittal. Miren, ¿será indispensable utilizar el Doppler color o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Dónde se ve mejor? ¿Aquí o aquí? Ahí. ¿Aquí Ahí. o acá? Ahí. Ahí no. Acá, ¿no? Entonces, Yo veo mejor para que se esto. fijen que no es muy necesario utilizar el color, porque son vasos fácilmente identificables, ¿verdad? Se notan muy bien. Entonces, pero no hay ninguna contraindicación. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacer con el Doppler color acompañado, o si no, solamente con el modo B. No hay ningún problema. ¿Ok? Condiciones para hacer el estudio. Paciente sin Contracción. dinámica uterina, sin contracciones. ¿Ok? Frecuencia cardíaca fetal entre 120, 160. 120 a 140. No 160. tenemos que haber movimientos corporales ni respiratorios fetales. Zoom. El tamaño de la caja tiene que ser el adecuado al vaso. ¿Cuánto el PRF para ver el istmo aórtico? Mayor resistencia. Pregunta del examen. Mayor a 60 centímetros por segundo. ¿Sí? Ajustamos la ganancia. El ángulo de insonación tiene que estar Inferior a 30, menos de 30. inferior a 30 grados. ¿Sí? Un filtro mínimo, volumen de muestra adecuado, ajustar el barrido que aparezca en nuestra pantallita entre 4 a 6, no más de 10. Esto es importante. La línea del pase en el cuarto inferior del eje, permitiendo valorar la presencia del flujo reverso. ¿Por qué? Porque en su patología del istmo aórtico, este flujo se va a volver reverso. El flujo diastólico. Entonces siempre yo tengo que ver acá el flujo negativo. ¿Sí? No la voy a colocar como en los otros vasos, la línea de base bien hasta abajo, ¿no? Sino tengo que dejar un espacio precisamente para que se trace si estuviera patológico el istmo. Parámetros evaluables. Vamos a evaluar la velocidad del fin de diástole, el índice de pulsatilidad y el índice del istmo aórtico. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí está cabeza para abajo la imagen, no hay problema. Este es el pico sistólico, flujo diastólico. ¿Está reverso? No. ¿Ah? ¿Sí? Aquí lo propio. Fíjense cómo a medida que va pasando la edad gestacional, este 20 semanas, este 30 y este 37. ¿Dónde hay mayor resistencia? ¿Antes o después? Después. Pues, ¿verdad? Aquí está con mayor resistencia en relación con esto. Eso, ¿sabe qué, doctor? No me gusta cabeza abajo. Ya la acomodó ya. No, pero he visto, doctor, he visto en varios videos, ¿no? De conferencias internacionales y con sus figuras al revés. Esto me volvía loca, dije, me está enseñando al revés el profe. Y nada, el que maneja, ¿no? Sí, manejan, sí. Internacionalmente sí. Sí, Es ay, válido. pero es una locura. Lo que no es válido es una ecografía a color internacional, eso sí es la ¿De ¿sí qué? o no? Las ecografías a color.
Una ecografía de color que usted haga, 2D, Ajá. no es válido, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Color sepia? Depende, ¿para qué? Sepia. Es control, digamos, para el extranjero. O una abdominal que usted le lleva ya color, digamos, para valorar. color, no. Claro, no, Es pues no blanco es y válido negro. solamente aquí nomás. Blanco y negro. Para cobrar. Aquí solo aquí. Bien, ahora sí, doctora. Sí, Ahora sí. no. Ya vi eso hace unas 3 semanas y dije, ¿hay algo más? Bien, ahora sí. Entonces, 20 semanas acá, un flujo diastólico alto, 37 semanas acá, un flujo sistólico bajo. ¿Verdad? Entonces, mayor resistencia al final del embarazo que al principio. Lo propio acá, ¿sí? Aquí, un flujo que está positivo, no hay nada negativo. ¿Sí? Acá está lugar y flujo. ¿Sí? Ahora sí, doctora, ¿estamos bien? Sí. Índice de pulsatilidad, 2.29, alto, ¿no? Alto, porque el vaso es de alta resistencia. Entonces, acá, igual que este, No, entonces tiene un flujo bajo el flujo, ¿sí? Porque tiene una diástole reversa. ¿Sí? Aquí está la línea de base. Esto es un flujo negativo, ¿verdad? Entonces, una diástole Como la mexicana. flujo reverso. Flujo reverso. Flujo reverso. Medir no. No comparemos vasos. Flujo reverso. Está yendo para el otro lado. No está como acá, siguiendo su pico sistólico. No se está yendo en contra del pico sistólico. doctor, aquí entonces no se estuviera cumpliendo el requisito que 10 diapositivas antes sería indicado la línea base, un cuarto inferior. Ajá. Claro, aquí le dieron mayor importancia. ¿Por qué? Porque el flujo reverso es mayor. Entonces casi se está yendo a la mitad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el flujo reverso es mayor. Tiene que graficarse todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo lo veo normal? Cuando tengo un flujo diastólico positivo. Se está negativizando aún más, y está tal cual, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Esto quiere decir Tiene un flujo que tiene un flujo reverso, que el flujo del istmo aórtico no está bien. Entonces, ¿Y eso cómo le va a afectar en condiciones normales, que tenemos una alta resistencia en la cerebral media, una baja resistencia en la arteria umbilical, el istmo aórtico está con un flujo diastólico positivo, ¿verdad? Normal. ¿Ok? Istmo aórtico normal. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una restricción de crecimiento? Los flujos van a estar invertidos. La arteria cerebral media va a tener menor resistencia. La umbilical, mayor resistencia. Entonces, en ese caso, se va a poner el istmo aórtico patológico. Entonces, ¿qué me está indicando el istmo aórtico? Redistribución de Exacto. Exacto. Pero tengo compromiso de cerebro y de placenta. ¿Ok? Entonces, eso me indica el istmo aórtico. Tengo una redistribución de. Normalmente, el istmo aórtico tiene un flujo anterior, todo es positivo. Al disminuir la resistencia en el territorio cerebral, vasodilatación de la cerebral media, y aumentar la resistencia del territorio placentario, puede aparecer un flujo
diastólico reverso en el istmo. A partir de las 34 semanas, un IP mayor del percentil 95 es indicativo de interrupción del embarazo. Por debajo de las 34 semanas aún requiere mayor investigación y nos guiamos según el ducto venoso. ¿Ok? ¿Queda claro el istmo aórtico? Es un marcador de restricción por redistribución de flujo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver el vaso que más les gusta, el ducto venoso, ¿no? Ya lo habíamos visto en nuestra ecografía morfológica. Habíamos dicho que era un marcador de cromosomopatía. Y ahora lo vamos a volver a ver en nuestra ecografía Doppler. Un marcador de cardiopatía. El ducto venoso es un canal embrionario que conecta la vena umbilical fetal con la vena cava inferior, por lo tanto, con el lado derecho del corazón. En el feto transporta la mayor parte de la sangre de la vena umbilical hasta la aurícula derecha, la sección que conocemos. ¿Cómo lo vamos a identificar al ducto venoso? El ducto venoso se identifica en el hígado, siguiendo la vena umbilical, en un plano sagital. Siempre vamos a hacer el corte sagital del feto. En el hígado fetal mediante el Doppler. Se utilizarán escalas de velocidad altas entre... ¿Cuánto era para el istmo? Más de 60. Menor de 60. ¿Sí? Para el ducto venoso entre 40 y 60 centímetros por segundo. Entonces sabemos dónde está ubicadito. Este es el corte que siempre tenemos que hacer ecográfico para visualizar la trayectoria, el recorrido del ducto venoso. ¿Sí? La vena umbilical que va ingresando en el abdomen, hacia arriba y hacia atrás, va a ir hacia el lado derecho y va a ser el shunt este, ¿no? El ducto venoso. ¿Ok? Podemos mirarlo con la cabeza acá o viceversa. ¿Sí? Aquí está entrando en el ombligo, el cordón se está dividiendo en vena umbilical y arterias umbilicales, ¿cierto? Esa estrechez que va a tener la vena umbilical es el ducto venoso. Nuevamente aquí, esta es nuestra vena umbilical que está ingresando. Esta estrechez que va a tener la vena umbilical y donde vamos a tener el aliase precisamente, ese va a ser el ducto venoso. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro ducto venoso que vamos a tener, que va a ser el que lo vamos a estudiar. ¿Qué tipo de corte sería este? Un corte axial, transverso, ¿cierto? ¿Y este? Sagital. ¿Dónde se ve más fácil y mejor el ducto venoso? Ah, ¿verdad? Aquí se diferencia mejor. ¿Por qué? Porque estoy viendo la vena umbilical, el ducto, y acá, a irse a la cama. ¿No? Entonces, este es el mejor corte para verificar el flujo del ducto venoso. No este que yo no sé, si bien sé dónde está el ducto venoso, ¿sí? Pero no estoy valorando la dirección, entonces no voy a poder ver la angulación del vaso. Nuevamente aquí estoy ingresando por el ombligo, vena umbilical para arriba y aquí ducto venoso, ¿no? Le ponemos el color del ducto venoso. ¿Sí? El patrón normal, el flujo de color mostrará un patrón de alta velocidad con aliasing en la frecuencia de repetición de bajo pulso. Los estudios normales del Doppler color del ducto venoso muestran un ciclo de 3 ondas. Esto está bien, es un ciclo de 3 ondas, ¿sí? No es fácil. El flujo anterógrado
que representa la sístole ventricular, la diástole ventricular y la sístole auricular. El análisis espectral puede utilizarse, por tanto, para mostrar la función ventricular. Eso quiere decir que ¿qué función voy a valorar? Sístole. Del corazón, ¿verdad? Del corazón, ¿sí? Y la poscarga cardíaca fetal. Bien. Veno umbilical, ducto venoso. ¿Qué ciclos tiene el ducto venoso? Sístole ventricular, diástole ventricular y sístole auricular. ¿Ok? 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, a la que vamos a tomar mayor importancia va a ser a esta, a la onda A, que es representada por la contracción o sístole auricular. Fíjense cómo está este flujo. La sístole más alta que la diástole. ¿Sí? Eso es lo normal en el patrón del ducto venoso. ¿Sí? El flujo espectral normal en el ducto venoso, ahí lo tenemos, siempre sístole mayor que la diástole con una onda A positiva. Eso era lo que estudiábamos en nuestra ecografía morfológica, ¿verdad? Era un estudio cualitativo, no cuantitativo, ¿sí? Basándonos en la onda A. En la ecografía Doppler color vamos a ya medir este flujo, ¿sí? Ya lo vamos a valorar, va a tener una referencia cuantitativa, ¿ok? ¿A partir de cuánto? De las 20 semanas también, ¿ok? Entonces tenemos sístole, diástole, auricular, sístole, diástole, auricular. Fíjense cómo la línea de base y la onda A siempre positiva. En presencia de hipoxia terminal con miocardiopatía hipóxica, existe una disminución de la función cardíaca, por tanto, un aumento de la presión venosa central. Esto puede identificarse mediante el flujo inverso del ducto venoso. La presencia de un flujo inverso se asocia con una disminución de la perfusión materno-fetal y la muerte fetal. ¿Ahora sí? Sí. ¿Quedamos bien? En los fetos con restricción grave del crecimiento, en los que la edad gestacional es próxima a la viabilidad, el uso de esta técnica puede contribuir a orientar al clínico sobre el momento exacto en el que se requiera extraer al feto del vientre de la mamá. En presencia de una lesión ocupante de espacio en el tórax, los estudios del ducto venoso pueden ayudar a valorar el grado de restricción cardíaca. Puede existir una reducción en la velocidad del flujo y una inversión del mismo. Entonces, tenemos un ducto arterioso normal, un ducto venoso, normal, con una sístole mayor que la diástole y una onda A positiva, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, un ducto venoso patológico, donde la sístole está al mismo nivel que la diástole. Este signo se llama el signo de las orejas de conejo. ¿Ok? Está igualita, ¿no? Y una onda A reversa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí? Ahora sí, les pregunto. ¿Este o este tiene mayor resistencia? El de abajo. El de abajo, porque de abajo está El de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la diástole está reversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se pone patológico el ducto venoso? Aumenta la resistencia. ¿Quedamos?
onda reversa, ¿no? Ahí está un corte sagital, ducto venoso y una onda A reversa, ¿no? Entonces, patológico. Algunos vienen con un corte transversal. Algunos vienen No sirve el corte transversal. No vamos a poder ver la dirección del vaso, vamos a corregir el ángulo. ¿Ok? Bien, hay que tener mucho cuidado cuando estamos valorando el ducto venoso, porque al lado del ducto venoso nosotros tenemos bien próximo acá. ¿Quién es este vasito? Que también está yendo a la cava inferior, ¿no? Sí, de la cava inferior. El ducto venoso está yendo a la cava inferior. ¿Qué vasitos así grandes tiene el hígado? Las suprahepáticas. Los vasos suprahepáticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos. Fíjense su proximidad. Si yo confundo el vaso y agarro el flujo de me va a dar este flujo. ¿Ok? Un ducto venoso patológico, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Ver exactamente el vaso que estoy viendo. Pero esta imagen sería normal. Para la suprahepática, ¿no? ¿Y de cómo se diferencia? Por eso es la medida. Por la técnica, por la técnica. Por eso es que para hacer el estudio de un vaso yo tengo que tener técnica. ¿Miren dónde está? Es la continuación de la vena umbilical. No estoy yendo directamente a ver cómo es el caso del corte axial. Con el corte axial que veo sobre la diácesis. Pero ¿qué tal si estoy trabajando con una escala baja? Voy a ver la diácesis, un suprahepático y voy a ver el suprahepático. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando con el alias. En cambio acá yo estoy mirando todo el trayecto anatómico de la vena umbilical y la continuación con el ducto venoso. Entonces, sí, hay que tener anatomía para la identificación de ducto venoso. ¿Ok? En la anterior diapositiva, doctor, por favor. Una más. Esa. Ya, me ubico que ese es el ducto venoso, con el aliasi, ¿no? Aquí está la inserción del cordón, ¿verdad? De acuerdo. La pared abdominal. Aquí, arriba y atrás, está yendo la vena umbilical. Perfecto. Abajo y atrás están yendo las arterias umbilicales. Y esas otras estructuras a la derecha, ¿qué es eso? Esta, La azul, esa es. esta, Ajá. este es el corazoncito. Ah, Sí, este es el corazón. izquierdo, derecho. Este es el corazoncito. Y en ese En imagen este caso sería el derecho, ¿no? Porque estamos al lado derecho, ¿no? Un poquito al lado derecho. Estamos sobre la vena umbilical. No se olviden que el ducto está haciendo el bypass con la porta. De la porta a la cava, ¿no? Entonces estamos un poquito al lado derecho. Este es el corazón derecho. Ahí cuál sería la hepática que no me haga confundir. O no, No, acá no se ve. Que está bien sagital, ¿no? Está así, mi doctora. Y la suprahepática está acá. ¿No? Entonces, para confundir, yo tengo que mover el ¿no? ¿Sí? Por eso, o sea, aquí no hay ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo el ingreso. La cosa está cuando no veo esto. No veo el trayecto de la y pongo el Doppler solamente en este sector y quiero encontrar ahí el hallazgo. Ahí está lo difícil, ¿no? Ahí sí va a confundirse. Pero si usted ve esto es como yo le he mostrado. Si yo hago una buena imagen en 2D, aquí por ejemplo, aquí se nota algún vaso suprahepático, con esta imagen que está 2D. No se nota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy al medio, alineado al ducto venoso. Aquí está la vena, y este es el ducto. Entonces yo ahí le pongo el Doppler color y ahí se pinta. Probablemente esta sea una vena suprahepática.
¿sí? Que también está yendo a la cava, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí sí, ¿no? Pero no se olviden que yo tengo que seguir la técnica, seguir el trayecto de la vena. Ok, este es nuestro deterioro del ducto venoso. Este es un trazo normal, sístole mayor que la diástole, ondada positiva. Acá, ¿qué estamos viendo? Signo de conejo. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿sí? Están las dos volviéndose igual. Acá, una onda isodifásica. No está ni positiva ni negativa. Está sobre la línea. Esa onda ya me tiene que llamar la atención. ¿Ok? Ese tipo de ondita ya me tiene que llamar la atención. ¿Ok? Cuando yo no veo la onda que se está marcando como positiva, ya me tiene que llamar la atención. Ahora, si la veo como una onda A reversa, ahí pues ya sí o sí está patológico el ducto, ¿no? Acá, nuevamente se perdió, ¿sí? Y estoy teniendo un trazado irregular, ya no están como las orejitas de conejo, ¿verdad? Está una mayor que la otra. Y acá también, acá ya está fibrilando este fetito, este corazón, ¿sí? Por eso es el flujo tan irregular. ¿Ok? Entonces, sí o sí tenemos que tener muy en cuenta cómo es el deterioro del ducto venoso. Ahora, lo que habíamos dicho, a partir de la semana 20, sí, ya vamos a poder valorar el IP del ducto venoso. Este es el percentil 5, el percentil 50 o la media y el percentil 95. Pregunto de nuevo, ¿cómo habíamos dicho que era el deterioro del ducto venoso? ¿Con aumento o disminución de la resistencia? Aumento. Entonces, ¿cuál percentil tengo que ver? ¿El 5 o el 95? El 95, ¿no? Porque está viendo mayor resistencia, el IP va a estar más alto. Entonces tengo que ver. Si tengo un IP que está debajo del percentil 95, está normal. Si tengo un IP que está sobre el percentil 95, está patológico, ¿no? ¿Sí? Bien. Hay otra tablita, semana de gestación, índice de pulsatilidad. Entonces, siguiendo la tabla, normalmente el ducto venoso, según pase la edad gestacional, va disminuyendo su resistencia. ¿Ok? Preguntas del ducto venoso. Dudas del ducto venoso. Nada. ¿Quedó claro? Solo para quedar claro, el ducto venoso estudia el corazón. El interior cerebral estudia la hipoxia. Cerebralmente, ¿no? Ajá. Bien. Ahora sí, vamos a ver esto que a veces es muy fácil y a veces es muy difícil de entender. La restricción de crecimiento. Hasta aquí hemos terminado prácticamente el estudio de los vasos fetales. Cerebral media, istmo aórtico y ducto venoso. Ahí se acaba. Ahora vamos a ver esto. ¿Sí? 40 semanas, 4 kilos 700 gramos. 40 semanas, 3 kilos 150 gramos. 40 semanas, 3 kilos 150.
40 semanas, ¿sí? 2 kilos 300 gramos. ¿Qué tal? Ah, y este 31. debería haber nacido, pero está afuera, ¿no? ¿Y por qué? Tal vez una. ¿Por qué si no está todavía con las semanas que nosotros sabemos que son 37 para arriba? Ah, pueden hacer, pero este está con 31 y ya está afuera. Porque hubiera tenido una hipoxia y lo han sacado antes. ¿Verdad? El Por el riesgo que se riesgo, pudo sí. determinar. El riesgo que se puede determinar, ¿no? Este bebé, estando dentro del útero, se va a morir. Entonces, se lo retira precisamente para que no se muera. Ahora, estamos viendo que está con 40 semanas. Este con 31. Este está más chico, ¿verdad? En relación a este. Y este está con 40. Y esto es lo que nosotros tenemos que clasificar. Entonces aquí, este no cabe duda que es un macrosómico. ¿Sí? Eso es nada. Este está normal. Crecimiento normal. Ah, podemos tener un crecimiento normal, pero con un feto anómalo. Sí, podemos tener. Crecimiento normal, pero feto anómalo, alguna alteración que pueda tener. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo que es un RCIU, o cuando yo digo que está sano, pero está chiquito, pero está normal. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de restricción de crecimiento. Está restringido, no hay duda, no cabe duda. Restringido, no hay duda. ¿Sí? Normal, macrosómico. Y lo que habíamos dicho, ¿no? La cinta métrica. ¿Sí? La cinta métrica es un dato clínico importante para ver cómo está el ritmo de crecimiento. Entonces, vamos a tener dos grupos. Pequeños para la edad gestacional y ahora sí, restricción del crecimiento. Entonces, vamos a dar el concepto de pequeño para la edad gestacional. Tiene resultados perinatales similares a los fetos normales. No presenta cambios cuando se le hace el estudio Doppler. La única condición que esté sobre el percentil 3. Si está debajo del percentil 3, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si está debajo del percentil 3? Es una restricción de crecimiento. ¿Sí? Estamos hablando, conste, con Doppler normal, mayor al percentil 3, pequeño para la edad gestacional. ¿Y qué pasa si está con un percentil menor al percentil 3? Restricción. ¿Sí? Automáticamente restricción. No puede estar tan pequeño, si me dejo entender. No puede estar menos de 3. Todo feto menos del percentil 3 automáticamente es restricción. ¿Sí? Bien. Ahora sí, el retraso, la restricción de crecimiento fetal. Siempre va a tener un peor resultado perinatal. El Doppler es una condición que esté patológico. Vamos a tener redistribución hemodinámica y vamos a tener una adaptación con una desnutrición y una hipoxia. ¿Ok? Bien. Nuevamente
restricción de crecimiento intrauterino tardío y temprano. ¿Cuál era nuestro corte? 32 semanas. Entre temprano y tardío, 32 semanas. Y aquí, nuevamente les hago acuerdo con, si no le dije, ahora se los digo para aclarar. En el embarazo tenemos dos etapas. Puede ser desde la implantación hasta las 20 semanas. Esta primera etapa se llama la fase hiperplásica. ¿Qué es la hiperplasia? Aumento en el crecimiento. Aumento en el número. ¿No? Entonces las células ahora se están replicando. ¿Sí? Y tenemos otra fase hasta que dure el embarazo, ¿no? Pongámosle 40, ¿ok? Esta sería nuestra segunda etapa o segunda fase. Que se llama la fase hipertrofia. ¿Qué es el concepto de hipertrofia? Aumento del volumen, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay restricción de crecimiento antes de las 20 semanas. Porque todo embarazo está en la fase hiperplásica. Aquí sí va a haber una variación en el trofismo del feto. ¿Ok? Por eso es que todas las tablas que hemos visto nos dan, inclusive la calculadora está de 20 semanas para arriba. Antes de las 20 no nos da cerebral media, no nos da umbilical, no nos da índice cerebroplacental. ¿Ok? Entonces es por esto. ¿Sí? Yo tengo una etapa donde sí se va a desarrollar la restricción de crecimiento. Ahora, habíamos clasificado en dos, una tardía y una temprana. ¿Cuál es más frecuente? Tardía. La tardía. 70-80%. La temprana, 20 a 30%. La edad gestacional habíamos dado 32 semanas, ¿sí? Después de las 32 semanas la tardía, antes de las 32 la temprana. ¿Cómo va a estar la placenta en una restricción temprana? Con una perfusión insuficiente, leve o moderada. ¿Cómo va a estar en un temprano? Severa. ¿Sí? Entonces aquí está menos funcionante la placenta, ¿verdad? Por lo tanto le está dando muy mala calidad de sangre al feto. ¿Ok? ¿Cómo va a estar el Doppler de la arteria umbilical? En el tardío, en el temprano,